La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias a nuestro Padre Dios por su amor, por su misericordia, por hacernos sus hijos, por redimirnos de la potestad de las tinieblas, por perdonar nuestros pecados, por librarnos del dominio de Satanás. Tenemos la vida de Dios, somos hijos de Dios, miembros de la familia del Padre, el Creador del universo, el Omnipotente, el Santo, el Justo, el Inmortal, el Dios invisible, el Dios íntegro, el Dios veraz. Él es nuestro Padre, el Justo. Gracias a Dios por hacernos sus hijos. El precio que nuestro Padre Dios tuvo que pagar para que nosotros disfrutemos de este gran privilegio de ser sus hijos, el precio fue altísimo. No fue oro, no fue plata. Fuimos redimidos con un alto costo, con un alto precio, el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Nuestro Padre Dios nos entregó a su Hijo unigénito. Lo entregó para que como sustituto de la humanidad se ofreciera en la cruz del Calvario. El Señor voluntariamente se ofreció. Él puso su vida por nosotros. Él derramó su vida por nosotros, dice la Biblia en Isaías 53:12. Como nuestro sustituto, Él cargó con nuestras iniquidades, llevó nuestros pecados. Él fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Pero antes de morir en la cruz, el Señor había ya asumido la carga de nuestro pecado. Él había sido hecho pecado por nosotros, y desde ese momento comenzó a derramar su santa sangre. Él derramó su sangre antes de la crucifixión. En el huerto de Getsemaní, aquella noche oscura cuando Él fue arrestado, Él estuvo orando. Sus discípulos estaban dormidos, cansados, cargados de sueño, mientras el Señor Jesús oraba. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesús aún no había sido arrestado, no había sido sentenciado a muerte, y es en el huerto de Getsemaní donde Él asume el pecado de la humanidad. Él tomó esa decisión libremente. Él dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Aquella noche Él oró diciendo: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Fue en ese momento cuando el pecado de la humanidad fue descargado sobre Él. Él no pecó. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Al asumir nuestros pecados, Él ahora quedó como un reo, como un criminal ante el tribunal de Dios. Por esa razón, la ira de Dios vino sobre Él, y allí en el huerto de Getsemaní comenzó a derramar su santa sangre. Estando en agonía, su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, allí derramó por primera vez su preciosa sangre por nosotros. Luego, cuando fue llevado ante Pilato, y Pilato ordenó que lo torturaran, que lo azotaran. En San Juan capítulo 19, versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Aquellos latigazos que horadaron su piel, aquellos latigazos que fueron descargados con tanta fuerza por ese soldado romano sobre el cuerpo del Señor Jesús, destruyó sus tejidos
y la sangre del Señor comenzó a salir por todas aquellas heridas, aún antes de ser crucificado. Luego, dice la Biblia en San Juan 19:2, que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Su sangre también vertió por esas heridas, las heridas de las espinas. Luego, en la crucifixión sobre ese madero, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, dice la Biblia en Lucas 23:33. Cuando los clavos traspasaron sus manos y sus pies, la sangre fluyó, la sangre fue derramada. En estas oportunidades, antes de morir en la cruz, el Señor estaba vertiendo su santa sangre. Luego de crucificado, cuando levantaron el madero, el Señor en agonía derramó toda su vida y lo hizo por nosotros. Él derramó su vida hasta la muerte. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es el sustituto, es el Señor Jesús, ahora derramando su vida hasta la muerte. Cuando Él expiró en la cruz, antes de que su espíritu, su alma se deslizara de su cuerpo, Él dijo: Padre, todo está consumado. Había derramado su sangre preciosa, el precio incalculable, lo que costó nuestra redención. Lo hizo por amor, lo hizo por nosotros. Antes de la crucifixión, el Señor derramó su preciosa sangre para redimir a la humanidad. ¡Qué amor tan grande! Sublime amor, eterno amor, el amor del Salvador por cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor Jesús por su amor, por haber tomado nuestro lugar, por haber derramado su sangre como el alto precio que se requirió para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Honremos la sangre del Señor Jesús, la sangre que está viva, porque Jesucristo vive. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por redimirnos, gracias por pagar el precio para nuestro rescate, para nuestra redención. ¡Qué alto precio! El precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Señor Jesús, tú pusiste tu vida por nosotros. Gracias por tu amor, gracias por cargar con nuestras iniquidades, gracias por derramar tu vida hasta la muerte, allí en la cruz del Calvario. Te alabo y te bendigo. Tu preciosa sangre está viva. Gracias, gracias por ese raudal precioso de tu santa sangre que fluye en nuestras vidas, en nuestras arterias. Por tu sangre somos salvos y tenemos perdón de pecados. Te alabo y te bendigo, Señor. Si hay alguien que en este momento quiere aceptar la sangre del Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, recibirlo como su único y suficiente Salvador, como el nuevo Señor de su vida, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Creo en tu muerte en la cruz y en tu resurrección. Creo en tu preciosa sangre derramada en la cruz. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, lávame con tu preciosa sangre y límpiame de toda maldad. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el gozo de la salvación. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Me entrego a ti, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Padre, por tu amor, gracias por mi salvación, gracias por el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios.
adquiera una Biblia, léala, practique la oración, congréguese, asista a un lugar donde prediquen la palabra de Dios, la palabra de fe, y pueda tener usted la asistencia para crecer espiritualmente. Un abrazo, bendiciones.